Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de biología. En el día de hoy trataremos un tema bastante interesante eh, que se llama herencia ligada al sexo y que es, digamos, que una parte complementaria al tema de herencia que también hemos estado tratando en las clases anteriores. Bien, lo primero que tenemos que decir, queridos estudiantes, es que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestras células 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Hemos escuchado que en total nosotros tenemos 46 cromosomas que están agrupados en 23 cromosomas. De esos pares, 22 son estructuralmente iguales en ambos sexos, ¿sí? Sea hombre o sea mujer, esos 22 cromosomas son iguales en estructura, ¿listo? No vamos a tener una diferenciación como tal. Y estos son los cromosomas llamados autosomas, que son la herencia con la que nosotros hemos venido trabajando. Ahora, de esos 23 de pares de cromosomas, existe un par que es específico para cada sexo, que es diferente para cada sexo, ¿sí? Es diferente en el hombre y es diferente en la mujer. Y a esos son los cromosomas que llamamos los cromosomas sexuales. Entonces aquí nos cambia un poco la forma en cómo nosotros veíamos o realizábamos ejercicios de herencia. Ya con los cromosomas sexuales, pues vamos a trabajarlo diferente, pero pues antes de poder trabajarlo, necesitamos ver cuáles son la diferencia con los otros cromosomas y pues qué es lo importante y notorio. Bien, los dos cromosomas sexuales son XX en el caso de las mujeres y es XY en el caso de los hombres. Esta diferencia en los cromosomas es lo que realmente define nuestro sexo, define que seamos hombres o que seamos mujeres. En el siguiente cariotipo, en la siguiente imagen, nosotros vamos a poder observar un cariotipo de los cromosomas, una representación de los cromosomas del hombre o pues de la mujer. En el caso de la parte izquierda tenemos los de la mujer, en el caso de la parte derecha tenemos los de el hombre y vemos que la diferencia en los cromosomas sexuales radica en que se presentan dos cromosomas X. En el caso de las mujeres, nosotros no tenemos cromosoma Y. Y que en el caso de los hombres, entonces tenemos, tienen, perdón, un cromosoma X y un cromosoma Y. Vamos a ver también en la clase de hoy cuáles son las diferencias entre esos dos cromosomas y cuáles también son sus características específicas. Bien, los análisis, diversos análisis que se han hecho a nuestros genes, específicamente al cromosoma Y, vamos a hablar de ese, ha proporcionado la evidencia de que lleva alrededor de 300 genes. Uno de estos genes es el gen maestro para la determinación del sexo masculino. Como sabemos, es lo que hace diferenciar al sexo femenino del masculino. Y el cromosoma X lleva alrededor de 2062 genes, es decir, la carga de genes es muchísimo mayor en un cromosoma X y pues que contiene algunos genes asociados con características especiales sexuales, como la distribución de la grasa y los vellos en el cuerpo. Sin embargo, la mayoría de esos genes controlan características no sexuales, como son, un ejemplo, las funciones de la coagulación sanguínea y la visión de los colores, que son características que no son de tipo sexual. Bueno, algunas características no sexuales que están controladas por los genes del cromosoma X ocasionan trastornos genéticos humanos. Y es que cuando
Existen, puede ser mutaciones en estos genes de este cromosoma o pueden existir diferentes factores que afectan esos genes específicos del cromosoma X. Se generan diversos trastornos, diversas enfermedades humanas, pero que están específicamente relacionadas con ese cromosoma X. Uno de esos casos que les voy a mencionar es el caso que estamos viendo allí en la imagen, que es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno genético ligado al cromosoma X y es una enfermedad en la que hay un problema, ¿sí? Con dos factores de coagulación en la sangre que dan a diferentes tipos de hemofilia, pero que lo importante que nosotros sabemos, debemos tener en cuenta acá es que en esta enfermedad, al existir un problema con ese factor de coagulación, no permite que las personas, si tienen una herida, puedan generar los coágulos necesarios para que no tengan hemorragias. Por lo general, estas personas presentan síntomas internos y externos de hemorragias continuas y frecuentes debido a este problema de coagulación. Y esta enfermedad, como lo veremos en unas clases más adelante, cuando hagamos algunos ejercicios, veremos que están directamente ligadas al cromosoma X. En algunas mujeres, las mujeres pueden portar eh, el gen para la hemofilia y pueden ser normales, ¿sí? Solamente lo pueden portar, pueden ser personas, perdón, mujeres sanas, pero en el caso del hombre, todo aquel que sea portador de ese problema genético en el cromosoma X directamente se va a ver afectado y va a ser un hombre enfermo de hemofilia. Pero pues bueno, eso ya lo vamos a ejercitar más adelantico con los ejercicios que vamos a realizar. Bien, debido a que los hombres o a que los varones se expresan los alelos de su cromosoma X que heredaron pues de la parte materna, hay un sorprendente patrón de herencia para los alelos recesivos de los genes del cromosoma X, como son el daltonismo y la hemofilia, del que hablábamos, y también, como comentábamos, de características no sexuales, como es el caso del daltonismo. Estos alelos recesivos se expresan de forma mucho más frecuente en los hombres, ¿listo? Por lo que solamente eh, tienen ese cromosoma X, digamos que prácticamente que tienen asegurados verse afectados en este tipo de enfermedades. Pero además, no solo de que aparte de que el hombre la va a presentar, por lo general hace que sus hijas porten esos alelos, ¿sí? Entonces, por lo general las hijas de estos varones se ven afectadas por la enfermedad. Y pues que además fenotípicamente serán normales. Entonces, llevarán ese alelo portador, ¿sí? Como recesivo, pero pues serán normales. Eh, y pues si estas mujeres tienen ese gen recesivo, sus hijos sí o sí van a presentar la enfermedad. Entonces, digamos que nosotros también vamos a hacer como una especie de árboles genealógicos pequeños, unos diagramas, para poder ver este tipo de enfermedades, con qué frecuencia se va a presentar y en el caso de las diferentes generaciones, si su hija o su hijo se va a ver afectado, ¿sí? Con este tipo de patrones. Bien, finalizaremos con una pequeña comparación de lo que es el cromosoma X y lo que es el cromosoma Y, algunas características especiales. En el caso del cromosoma X, nosotros diremos que es de tipo submetacéntrico. Recordemos em, que nosotros en clase habíamos visto la ubicación del centrómero en los cromosomas y que de acuerdo a eso se dividían en varios tipos. Entonces, estos cromosomas son de tipo submetacéntrico y que referente al cromosoma X se han diagnosticado 527 enfermedades causadas por mutaciones de estos genes, ¿sí? Solamente de enfermedades ligadas a este solo cromosoma, ¿sí? Entonces podríamos decir que es un número bastante representativo.
Y en el caso del cromosoma Y, entonces, como nosotros lo vimos en el cariotipo, es un cromosoma mucho más pequeño, por lo tanto, la cantidad de genes también es mucho más pequeña. Y pues también es un cromosoma de tipo submetacéntrico. Hay algo muy importante que nosotros debemos decir del cromosoma Y y es que en este caso existe una zona distal que es la parte lejana comparada con el centrómero de los brazos que está formada por una heterocromatina constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una parte, una ubicación específica en esa zona que no contiene genes. Y esto hace bastante especial al cromosoma Y. Bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Recordemos que estamos viendo la parte teórica de herencia ligada a los genes, o perdón, a los cromosomas sexuales. Finalizaremos este periodo entonces con este tema y pues haciendo la próxima clase algunos ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor este tipo de herencia. Muchísimas gracias.